Bueno, vamos a empezar la sesión de la asincrónica de la clase 3 y para esto pues está planteado un ejercicio y también vamos a revisar algunos elementos que pues están en el libro, sobre todo a la hora de calcular el valor de, de K, que también es independiente, bueno, también es otra forma de calcular con respecto al valor del libro. Y pues esto es bastante interesante e importante, ¿no? Por lo general nosotros utilizamos a la hora de, de crear pues nuestros elementos algo muy importante. Vamos a ver este ejercicio. Dice, a continuación se muestra el número de minutos que emplea un grupo de ejecutivos para viajar en un automóvil de su casa al trabajo. ¿Sí? ¿Cuántas clases recomendaría? ¿Cuántos intervalos sugeriría? ¿Qué intervalo de clases sugeriría en el límite inferior de la primera clase? Organiza los datos en una distribución de frecuencias y comente la forma de distribución de frecuencias. Obviamente, para comentar el último paso, es necesario que nosotros empecemos a realizar sobre todo lo referente a la sobre todo la representación gráfica de nuestra información. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Para poder nosotros resolver este ejercicio tenemos que calcular ciertos elementos, ¿no? Esta es nuestra distribución de datos. Es importante que cuando nosotros tomemos en cuenta esto, pues verifiquemos cuántos datos tenemos, ¿sí? Aquí tenemos alrededor de 25 datos que están expresados en esta tabla de aquí. Obviamente, aquí pues algo muy importante siempre que voy a empezar a realizar mis datos o empezar a revisar los datos es empezar a ordenar, ¿sí? Una técnica muy importante, si no tuviese Excel en este caso y necesito empezar a mostrar la información, debo empezar a ordenar. Como ustedes ven aquí, pues están los datos de forma ordenada. Y de esta forma, al ordenar los datos que yo tengo la posibilidad de saber cuántas veces se repiten de una forma más fácil, ¿no? Esto en el caso de que yo pues empiece a realizar o si no tengo Excel, pues yo puedo tener esta posibilidad de realizar dicho cálculo ordenando primero la información, ¿ya? Y obviamente para poder ordenar es necesario que yo vaya aquí en esta tabla, ir tachando cada uno de los elementos que ya fui seleccionando para poder irlos representando en mis datos, ¿no? Bueno, aquí vamos a usar Excel para este caso, ¿no? Primero vamos a empezar a calcular el valor máximo de todos mis datos, que es importante que aquí pues al momento de tener ordenados, pues yo ya tengo pues un valor eh, a la vista, que en este caso vendría a ser el 48, ¿no? Pero un poco pues para corroborar la información que tenemos aquí, vamos a calcular. Vamos a calcular el valor mínimo, ¿sí? Y el valor mínimo, de igual forma calculamos de nuestros datos, nuestra muestra, y pues nuestro rango va a representar el valor que en este elemento vendría a representar el valor eh, máximo menos el valor mínimo. Eso se vendría a representar nuestro rango, ¿no? Vamos a calcular n. N pues ya lo tenemos, serían el total de elementos que tengo en mi muestra. Y pues en este caso utilizo la función contar. La función contar me va a permitir tener la posibilidad de saber cuántos elementos tengo. Tenemos dos cálculos, sobre todo a la hora de nosotros realizar la parte del número de clases, ¿no? Y esto pues difiere en varios autores. El que habíamos visto en la clase pues nos permitía utilizar el coeficiente o sobre todo la parte esta de K mediante Sturges. Y pues también hay otra forma, y obviamente cuando utilizamos Sturges tenemos que hacer un redondeo, ¿sí? Vamos a ver primero calculando con Sturges y vamos a ver la otra técnica utilizando esto bastante útil que nos da el libro, que también es válido. Y así pues evito redondear. Voy a ponerle de otro color para poder tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ver esta técnica que me sugiere pues la regla del cálculo de K. Esta regla es basada en 2 a la K, en donde dice que esta guía sugiere que elija el menor número de K
para el número de clases de tal manera que 2 por k enésima a la enésima potencia sea mayor que el número de observaciones. ¿Cuál sería mi número de observaciones? En este caso es 25. ¿Sí? Si yo tengo 25 observaciones, ¿sí? Tendría que encontrar un valor de exponente, ¿sí? Un valor de exponente, ¿sí? Aquí voy a poner desde el exponente 1 hasta, pongamos el exponente 8, pongamos, ¿sí? En donde aquí al elevar este valor, que tengo aquí 2 elevado 2 elevado a el valor que tengo acá, pues nos representaría o nos indicaría cuál sería pues el número de muestras que tengo, ¿sí? Aquí sería número de muestras, ¿sí? Y aquí vendría a ser número de muestras. Y aquí vendría a ser el coeficiente K, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos este cálculo, ¿sí? Y podemos ver que si elevo 2 a la 1, voy a tener un valor de 2 a la 1 tengo para 2 muestras, 2 a la 2 es para 4 muestras, 2 a la 3 para 8 muestras, 2 a la 4 para 16. ¿Sí? Aquí se podría estar acercando, ¿no? Porque yo tengo como resultado o como valor, tengo el 15, el 25, ¿no? Entonces el 16 sería un valor, de hecho, un valor menor, y el 32 en este caso vendría a ser mi valor que cubra todos ese conjunto de muestras que tengo, ¿sí? Es decir, nuestro coeficiente vendría a ser el 5, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre utilizar este 5 que tengo aquí y utilizar el, eh, las clases que me sugiere utilizando el cálculo de Sturges. Vamos a ver si se aproxima o es bastante similar. Y vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Aquí voy a cancelar esta parte de aquí, porque esto lo vamos a calcular después. Y aquí pues vendría a ser nuestro valor de K vendría a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, en este caso es 25. ¿Sí? Sí, y veamos que nos da un valor de 5.6. Redondeando vendría a ser 6 clases. ¿Sí? Vamos a hacer la tabla de distribución utilizando estos dos elementos y lo importante es que los dos elementos, aquí en este caso vamos a calcular con el 1K y con el otro K. Este K va a ser referente al que tengo aquí y este valor que tengo aquí lo voy a poner de otro color. Va a ser el referente al cálculo de Sturges que tengo aquí, ¿no? Si redondeo este valor va a ser 6. Y si nosotros creamos, voy a crearme dos tablas de distribución, la una con el cálculo de 6 y la otra con el cálculo, ¿sí? Y la otra con el cálculo de 5 para ver un poco las diferencias, ¿no? Aquí está una tabla de distribución con 6 y la otra le vamos a hacer con 5. ¿Sí? Son dos cálculos que nos sugieren, de hecho, el número de clases. Y el número de clases, en el primer caso, me sugiere que utilice el cálculo, o de hecho, de Sturges, y pues utilizando esta expresión, ¿sí? Y el otro, pues basándome en cuál valor, o en cuál valor de K, ¿sí? Elevando a un 2, elevando a la K, pues cubre mi número de muestras que yo tengo, ¿no? Obviamente lo más sencillo es utilizar este valor de muestra. Supongamos que yo no cuento o no tengo, no tengo un calculador, ¿no? Más fácil es pues elevar al 2 a una potencia y pues poder realizar el cálculo, ¿no? Yo sugiero que se utilice este.
Vamos a ver la diferencia entre los dos y ver cómo se comportan nuestros datos. Eso sería importante, ¿no? En el primer caso, dice que tengo 5 clases y vamos a calcular el intervalo de la clase para 5 y el intervalo de la clase cuando tengamos 6, ¿sí? Para ver un tanto las diferencias que podríamos tener, ¿ya? Cuando tenemos 5, nuestro intervalo de la clase debería ser igual al valor que tengo aquí, que sería el rango dividido para el número de clases, 6.4. Tomando en cuenta lo que nos dice la teoría, que si yo tengo un valor, ¿sí? En este caso, que es 6.4, y si 6.4 yo lo voy a utilizar, tengo que aproximar al siguiente entero, ese 6.4 se transforma en 7, ¿sí? Y si utilizo mediante esta fórmula que tengo aquí, este 6 que tengo aquí, debería ser nuestro cálculo algo similar, ¿no? Debería ser el 32 dividido para el 6 que tengo aquí y sale 5.33, que en este caso vendría a darme 6, ¿sí? Ojo, tomando en cuenta lo que me dice la literatura que yo estoy revisando, ¿sí? Y aquí también tomando en cuenta lo que nos decía la información del libro, ¿no? Vamos a calcular el primer caso con este elemento, 5 clases. Dice que la primera clase va a ser el valor mínimo. La siguiente va a ser igual al valor mínimo más el intervalo que tenga la clase. En este caso va a ser este valor. ¿Sí? Aquí, pues voy yo, el siguiente valor va a ser igual a este valor que tengo acá, al anterior. Y pues de esta forma entonces nosotros solo copiamos la fórmula. ¿Sí? Y aquí pues utilizamos el valor anterior. De tal forma que aquí tenemos o está cubierto hasta el valor 51, ¿verdad? Sí, está cubierto el valor mínimo. Mis intervalos suman 7 valores, ¿sí? Suman 7 valores cada uno. De tal forma que cuando realizamos este cálculo, nosotros establecemos nuestro valor inicial y nuestro valor final, ¿sí? Vamos a ver ahora las frecuencias. Bueno, vamos en la parte de abajo utilizar lo mismo, ¿no? La misma teoría, ¿no? Esto de aquí, pues, ¿cómo lo construí? Esto ya lo habían visto, lo hicimos en clase. Era pues solo la unión de caracteres con el objetivo de decir que cuando tengo el corchete estoy diciendo mayor o igual y cuando tengo el paréntesis digo menor igual, ¿no? Menor nada más. Y es importante. En este caso, en el último intervalo debería ser el corchete. A ver, creo que le borré sin querer un elemento, ¿ya? ¿Ok? Y acá pues debería ser lo mismo, ¿no? Si tenemos 6 clases utilizando esta fórmula, me dio 6 clases. Vamos a ver cómo difiere y qué tan complejo pues no, a la hora de calcular nuestros elementos y realizar el gráfico, pues tenemos diferencias, ¿no? Es importante siempre establecer y ver si es que pues realmente es mucha la diferencia o si realmente pues es muy grande, es muy corta la diferencia y pues la confiabilidad de los dos métodos de calcular acá es el correcto. Yo creo y estoy muy seguro que los dos son muy correctos, ¿no? Son utilizados y probados, pero un poco pues sobre todo para el ámbito didáctico es importante que ustedes sepan cómo utilizar la una fórmula y cómo utilizar el otro método que es utilizando el valor de K elevado a un determinado elemento en el cual pues determino que pues en este caso el 32 cubre
los 25 o las 25 muestras, ¿no? Esto puede tener n valores de K. Si yo quisiera, pues pudiera tener o más valores de K y podemos ver si es que tuviese, si es que tengo 7 clases, eso pues implica que hasta llegar a 10 tendría 1024 muestras. Fíjense, con 10 intervalos puedo llegar hasta 1024 muestras y esto es bastante acertado lo que estamos haciendo, o el uso de K también acá mediante esta fórmula, ¿no? Entonces aquí, si hago las clases de igual forma, pongo igual el primer valor mínimo, ¿sí? En el siguiente sería igual el valor que tengo aquí más lo que me sugiere utilizando el K mediante el cálculo de Sturges, ¿sí? Y pues de la misma forma que hice en el anterior cálculo, ¿no? Copio acá y fijémonos que pues, a ver, aquí me equivoqué en algo, perdón. Aquí era una constante. Aquí es una constante, ¿no? El intervalo es una constante y por eso pues me dio un error o me dio el error de valor en todas, ¿ya? Sí, entonces nos fijamos que de hecho no hay mucha diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia. Esto de aquí ya lo vamos a calcular de nuevo para mostrarles cómo calcular, ¿sí? No hay mucha diferencia con respecto a los intervalos. Obviamente tengo un intervalo más, pero estoy cubriendo todos los elementos, desde el 16 hasta el 52, ¿sí? Ahora, si yo utilizo mi fórmula para encontrar el valor intermedio entre cada intervalo, o también denominada, sobre todo muy importante, este valor denominada la marca de clase, es importante que cuando calcule la marca de clase, yo realice dicho cálculo realizando o utilizando la siguiente fórmula, la que dice límite inferior más límite superior dividido para 2, ¿sí? Y ahí tenemos la marca de la clase. Sí, que en este caso vendría a representar nuestro punto intermedio a la hora de realizar nuestro cálculo. Sí, acá también puedo hacer lo mismo para realizar la marca de la clase, en la cual sumo límite superior más límite inferior y divido para 2. Vemos que realmente no hay mucha diferencia en nuestros cálculos. Obviamente ya en el último pues fue cambiando nuestro valor y fíjense que pues fue casi teniendo el mismo resultado, ¿no? Vamos a encontrar nuestros resultados de nuestra frecuencia, ¿sí? Vamos a calcular nuestra tabla de distribución de frecuencias utilizando el uno u otro elemento. Para esto utilizamos la función contar puntos y conjunto, la cual me permitía realizar una búsqueda utilizando más de un criterio, que eso es lo importante y lo que vamos a tomar en cuenta. Listo, entonces al utilizar el contar puntos y conjunto me dice el rango, que en este caso vendrían a ser todos mis valores, toda mi muestra, ¿sí? El criterio vendría a ser mi condición en la que digo este valor es mayor, igual, cierro paréntesis, pongo este símbolo y 1 con este valor que tengo aquí. Esto es importante y es clave, ¿no? No debe estar entre paréntesis, es decir, no puedo poner de esta forma, ¿sí? Y ya que me está diciendo mayor o igual que B19, es decir, el texto B19, más no lo que contiene la celda. Cuando utilizo, es importante cuando utilizo esto, la concatenación de celdas utilizando este símbolo ampersand, que me permite unir, ¿no? Si utilizamos el siguiente rango de criterios, sería el mismo que tenía aquí, el mismo que tengo aquí, ¿ya? Luego, la condición, y mi condición en este caso sería menor
menor que el valor que tengo acá. Casi cometo el error. Es menor el símbolo ampersand y ese valor. ¿Sí? Ok, hasta ahí está mi función y ya me permite obtener cuántos valores tengo. Si yo voy a copiar esta fórmula, es importante que los rangos, que son los valores que son comunes para todos, sean constantes. Como por ejemplo el rango en donde tengo los valores de mi muestra. ¿Sí? No los rangos que tengo aquí, ya que estos van a ir cambiando de acuerdo a cada fila. Una vez que copio, ¿sí? Lo siguiente que debía hacer es realizar la suma de esa columna y obviamente me debía dar lo mismo, ¿no? Vamos a ver aquí que también hago exactamente la misma fórmula en la cual, pues, pongo el contarse y conjunto. Tengo mi rango de datos. Una vez ya le voy a poner como constante. Luego tendría el criterio, que es exactamente lo mismo. Y me había olvidado algo importante, sobre todo con el último cálculo, ¿no? Que debería ser menor igual, ¿sí? Aquí ponemos menor y mayor igual. El símbolo para unir el ampersand, este intervalo, ¿sí? Punto y coma, otra vez el rango de mis datos. Sí, lo pongo como constante. Ojo, constante lo puedo poner utilizando la tecla F4. Es mucho más sencillo. Y aquí era menor que el valor utilizando el ampersand, el otro intervalo. ¿Sí? Cierro la fórmula y pues copio mis datos. ¿Sí? Y si sumamos, obviamente, nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Hasta aquí no hay ninguna variación porque estamos haciendo exactamente lo mismo entre cada uno de ellos. Lo que varió fue el número de clases y el número de y el valor del intervalo de acuerdo al cálculo, ¿no? Cuando utilicé mediante el número de muestras, ¿sí? Y mediante la constante o más bien dicho, la expresión que nos propone Sturges, pues tenemos estos valores, ¿no? La frecuencia acumulada aquí ya sabíamos que era este valor, ¿sí? En el primer caso, en el siguiente era este valor, sería este más el siguiente valor de nuestra frecuencia. Y pues hasta aquí me daba el 25. Acá exactamente lo mismo. Tengo el valor que tengo aquí, más, no, el siguiente sería igual, el valor anterior más el valor nuevo. Y pues en todos los casos yo tenía en el último valor, pues mis datos, ¿no? Este valor de esta frecuencia era lo referente a la frecuencia relativa dividida para n. ¿Sí? Entonces para todos era el mismo valor y pues nos podemos dar cuenta que acá también teníamos lo mismo, ¿no? Este valor de la frecuencia dividido para el número de muestras. ¿Sí? Aquí era el acumulado, que era este valor. Sí, en el siguiente era el valor anterior más el valor siguiente, de tal forma que pues en el último me dé 1. La suma de toda esta columna debía dar 1. La suma de esta columna también debe dar 1. Y aquí pues tendríamos lo mismo, ¿no? Igual el valor inicial, el valor siguiente era el valor anterior más el valor siguiente. Y los elementos de aquí no eran más que la multiplicación de este valor por 100. Y pues al lado era exactamente lo mismo, ¿sí?
teníamos la suma aquí 100, y aquí también tendríamos lo mismo. Este valor por 100. Y la suma, ya que me equivoqué aquí, era este valor. Y aquí sí era este valor por 100. Como podemos ver, calculamos la tabla de distribución de frecuencias tomando en cuenta ciertos elementos. Ahora voy a cambiar de colores para que no nos confundamos. Y aquí voy a poner este verde. También este verde. Para ir tomando en cuenta nuestros resultados y valores. Sobre todo con el cálculo de cada uno de los parámetros de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Sí, entonces, de esta forma, pues hemos visto que la diferencia que podríamos experimentar al usar cada uno de los elementos. ¿Sí? Ahora vamos a graficar tanto con la una constante y con, o más bien dicho, con un cálculo utilizando Sturges y con el otro pues estimando en base a un valor que nos permitía pues seleccionar nuestro número de clases basándonos en una base de 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculaba la tabla, de hecho, la tabla de distribución de frecuencias, el polígono de frecuencias? Podemos ver el polígono de frecuencias. ¿Cómo se calcula o se realiza? Primero vamos a ver el histograma. Para realizar un histograma vamos a generar, obviamente, de estos intervalos que tengo aquí y vamos a hacer con la frecuencia acumulada y lo que hace con la frecuencia relativa, más bien dicho, y pues con esto insertamos nuestro gráfico para realizar nuestro gráfico de barras. ¿Sí? Aquí tenemos también la posibilidad de establecer un gráfico de barras. Obviamente, fíjense, aquí nos da un histograma. ¿Sí? Pero este histograma pues solo nos muestra, ojo, los datos que pues o sea que de hecho no agrupando como nosotros quisiéramos o realmente necesitamos. ¿Sí? Vamos a utilizar el gráfico de barras que nos da un cálculo un poco más preciso de esto y podemos nosotros personalizar las barras que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos aquí los gráficos, nos vamos al gráfico de barras, ponemos insertar y nos fijamos que aquí nos encontró pues nuestros datos, ¿no? Fijémonos o vamos a hacer el gráfico para el otro caso utilizando el cálculo de Sturges y pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Insertar, vamos a ingresar un gráfico de barras, ¿sí? Y pues al insertar el gráfico de barras podemos ver pues la variación que podemos tener, ¿sí? Tenemos más variedad de clases cuando utilizamos Sturges, ¿sí? Que de hecho pues consideración a tomar en cuenta cuando utilizo Sturges, que pues si es que mis valores me dan este resultado, debo hacer un redondeo simple. Ojo, un redondeo simple. ¿Sí? Si hago un redondeo simple, pues mi intervalo pues se calcula de esa forma, ¿no? Y cuando realizo el cálculo utilizando este elemento, esta expresión, debo tomar en cuenta que pues sería el valor del rango dividido para K. Y es lo que tenemos aquí, que obviamente también se hace un redondeo, en este caso del 5.33, para poder tener el 6, ¿no? Si aquí es un redondeo simple aquí, si es que el número no es entero y tiene por lo menos un decimal, se pasa al siguiente valor entero. Eso es lo que nos dice la teoría, eso es lo que nos dice cómo debemos nosotros actuar o pues interpretar nuestros datos, sobre todo con respecto a el K y el C. El K vendría a decir el número de clases que yo tengo y C el número de el ancho de cada una de las clases. ¿Cómo cambiaba para hacer un histograma?
algo muy importante hacía de esta forma, botón derecho sobre esto, dar formato a la serie de datos, ¿sí? Y aquí, en donde decía la opción, a ver, opciones de serie de datos, el ancho yo especificaba o ponía 0, ¿sí? De tal forma que aparezca como un histograma, ¿no? De igual forma acá, utilizo, doy formato a la serie de datos, ¿sí? Ponemos 0 y también ya está nuestro histograma, ¿sí? Fíjense que sí hay notorias diferencias a la hora de representar nuestros valores. ¿Cuál es la principal diferencia? Y pues nos damos cuenta que pues cuando yo tengo o utilizo sobre todo la constante que yo tengo de Sturges, tengo más intervalos y tengo más posibilidad de tener, al tener más intervalos o más clases, tengo la posibilidad de tener un poco más se podría decir, de, de clasificaciones con las cuales yo pueda tomar mejores decisiones, ¿sí? Sobre todo, es que quisiera saber cuáles son los valores que están, por ejemplo, digamos, entre 22 y 28, ¿sí? Entre 22 y 28, ¿no? O pues de pronto los valores que están entre 46 y 52, ¿no? Que pues de hecho, si nos damos cuenta, en algunos casos, pues tenemos un poco de diferencia en ese aspecto, ¿no? Pero es válido cualquiera de las dos que use. A la hora de representar nuestros datos, nosotros también vamos a realizar un elemento que es sobre todo el polígono de frecuencias. Vamos a calcular el polígono de frecuencias para cada uno de ellos y se lo hacía mediante los intervalos, de igual forma la frecuencia, y calculábamos y de hecho graficábamos mediante un gráfico que nos permita representar una dispersión XY y escogíamos pues el gráfico que nos permitía mostrar dicho polígono de frecuencias mediante gráfico y de forma importante sobre todo cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, si vamos a nosotros a mover este gráfico, lo voy a poner un poco más abajo para poder visualizar para cada cálculo, ¿no? Y vamos con el polígono de frecuencias también para nuestro segundo cálculo utilizando la fórmula de Sturges. Y presionando control selecciono columnas que no estén consecutivas. Eso es muy importante tomar en cuenta a la hora de realizar nuestros gráficos. Ponemos dispersión XY. Sí, y nos damos cuenta que pues los gráficos son de hecho bastante coincidentes, ¿no? O sea, la diferencia entre la interpretación realmente es la parte de realmente es lo referente si hablamos de la evolución de nuestra información, eh, es importante que pues el uno nos ofrece solamente más, se podría decir, más elementos como más intervalos, pero de hecho el cálculo es bastante similar cuando nosotros realizamos este tipo de elementos o expresiones, ¿sí? Y pues nos faltaría calcular la curva de ojiva, que es utilizando sobre todo de la información que tenemos con la frecuencia acumulada. Vamos para este intervalo, para esta tabla, y la frecuencia acumulada que tenemos aquí, utilizando control de igual manera, vamos a insertar un gráfico de líneas, en este caso también, y pues nuestro gráfico de líneas lo vamos a poner como de igual forma dispersión y pues como una línea continua, ¿no? No vamos a poner puntos, ¿sí? De tal forma que esta sería nuestra curva de ojiva para el primer caso, ¿sí? Y pues para el siguiente caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Intervalos, frecuencias acumuladas, generamos el gráfico, ¿sí?
y pues solo le ponemos líneas. Fijémonos que la información es bastante similar y la tendencia de nuestros datos es muy similar, ¿no? Entonces es importante, sobre todo, estos gráficos para poder representar. Ahora, contestemos a las preguntas. ¿Cuántas clases se recomiendan? Puede ser que se recomiende entre 5 y 6 clases, dependiendo que el elemento que yo quiera calcular. ¿Cuántos intervalos de clases se sugiere? 5, en el primero puede ser entre 6 y 7, ¿no? 6 o 7, de acuerdo a los dos cálculos, ¿no? ¿Qué intervalo de la clase sugeriría como límite inferior de la primera clase? Si hablamos como límite inferior de la primera clase para los dos, es el número 16, ¿sí? Organice la distribución de frecuencias que hicimos y comente la distribución de frecuencias. Nos podemos dar cuenta que pues nosotros tenemos un elemento que nos permite sobre todo mostrar la evolución de nuestros datos, ¿sí? O pues hablando del número de minutos que emplea cada ejecutivo para viajar en su automóvil, nos podemos dar cuenta que pues el mayor porcentaje de individuos se tarda entre, podría decirse, entre los 28 y 34 minutos, ¿sí? Que es nuestro número más elevado que tenemos y referente pues a nuestra frecuencia de datos. Podríamos decir que pues estamos entre los que más se tardan entre los 28 y 34 elementos, ¿no? Entonces, esto nos permite denotar sobre todo un elemento muy importante que es sobre todo el análisis adecuado, ¿no? Sugiero utilizar esta constante de Sturges cuando nosotros utilicemos, ya que pues aquí vamos a tener un elemento mucho más, diría, más preciso, más cercano a lo que necesitamos. Recordemos aquí que de los 25 elementos tenemos una diferencia de 7 valores, ¿sí? Mientras que con esta constante o con esta expresión de Sturges, nosotros podríamos tener una menor variación. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta. Ahora, como les había dicho, pues es importante sobre todo revisar esto. Ahora vamos a hacer otro ejercicio en el cual voy a copiar unos datos de la clase y vamos a resolver. Había al final un ejercicio, ¿sí?, que pedía desarrollar en clase en el que había ciertos elementos o pues algunos datos agrupados. A ver, dice lo siguiente, ¿no? Déjenme copiar. Dice, en una maternidad se han tomado los pesos en kilogramos de 50 recién nacidos, ¿sí? De 50 recién nacidos, ¿sí? Construye la tabla de datos agrupados en 6 intervalos y una amplitud de 0.4 y representa gráficamente la distribución. Vamos a ver por qué nos dice 6. Si hablamos de 6 intervalos, quiere decir que nosotros podríamos tener, ¿sí?, nuestros datos agrupados para obviamente dichos intervalos. Voy a copiar los datos para poder realizar el cálculo de dicha información, ¿sí?
Ok, una vez colocada la información, vamos a tratar de representarla en nuestros datos. Vamos a poner nuestros datos como nos sugiere aquí. Y luego vamos a ver si es que en realidad pues requerimos las 6 clases que nos sugiere aquí, ¿no? Pero lo importante sería realizar el cálculo respectivo para poder determinar cuántas clases nosotros podemos utilizar, ¿no? Entonces voy a copiar el resultado o los valores. Ya, entonces estamos copiando los valores y vamos a ver realmente cuántas clases son necesarias para poder, para poder catalogar nuestra información. No sé si me equivoqué. 3.0, 29, 21, 34, 28, 31, dice 39. De pronto arriba me equivoqué alguno. A ver, veamos. 28, 32, 38, 25, 27, 37, 19, 26, 3.5 y 2.3. De igual forma, este ejercicio lo voy a subir para que ustedes puedan revisarlo, porque es importante que pues, nosotros tengamos esa retroalimentación, sobre todo del material que hacemos en clases. Para la siguiente clase, de igual forma, se va a preparar unos cuantos ejercicios o vamos a tratar de resolver los ejercicios que tenemos en el campus virtual o también los que tenemos para nuestra tarea y pues de paso pues vamos a realizar la participación en clase. La siguiente clase va a ser referente a este mismo tema, es lo que está planificado en el sílabo y pues con el objetivo de que nos quede bastante claro el asunto de, sobre todo, la participación en clase y sobre todo también es importante que nos quede claro este asunto de la realización de las tablas de distribución de frecuencias, ya que pues en esto basaremos la mayor parte de todos nuestros temas o desarrollaremos todos nuestros temas que tenemos referentes en lo que se viene, ¿no? Medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de numéricas que vamos a tomar en cuenta a la hora de revisar nuestros cálculos. Entonces es importante que previo a todo esto nosotros tengamos una experticia y sobre todo tengamos una práctica muy importante, sobre todo con respecto al cálculo de nuestros valores. Veamos, creo que me faltó alguno. Listo, 2.6, 2.9 y el último que tengo es 3.3. ¿Ya? Ok, vamos a utilizar nuestros elementos para calcular. Tengo una muestra de 50 valores. Voy a copiar mis datos que tengo aquí para poder realizar el cálculo. Es importante que nosotros tengamos esta información, ¿sí? Sobre todo para utilizar nuestros cálculos, ¿sí? Vamos a ver aquí también esto. Voy a copiarme para poder revisar la información y poder construir mi tabla de distribución de frecuencias. Listo. Entonces, primero es importante que calculemos el valor mínimo y máximo, pero necesitamos calcular el valor mínimo y máximo de los datos que tengo aquí, de los 50 valores. De igual forma, aquí también necesito especificar los valores para mi cálculo, ¿no? Tenemos el valor mínimo y el máximo, tenemos nuestro rango, que está correcto, vamos a tener nuestro número de clases, nuestro número de muestras, que va a ser el total de valores que yo tenga acá, y pues vamos a calcular el número de clases. ¿Cómo calculaba el número de clases? Era igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n.
¿sí? En este caso me dice que es 6.60. Si hacemos el redondeo vendría a ser 7, ¿verdad? Y aquí nuestros valores que representan al ancho de la clase, que era igual al valor que tengo de rango dividido para acá. Me dice que el ancho de mi clase es 0.3. Es importante que en este caso, como mis datos son decimales y tengo un decimal y mi valor tiene un decimal, entonces ese valor del ancho de la clase se queda con ese con ese valor, ¿no? Con ese valor que sobre todo nos permite tener nuestros datos. Ahora, también tenemos otra posibilidad, ¿sí? Aquí dice, con este valor, si nosotros verificamos cuántos datos tenemos, cuántas clases tendríamos de forma correcta, vendrían a ser 6, ¿sí? Nuestro intervalo de clases. Entonces, aquí viene el debate. ¿Cuándo usar algo de forma correcta? ¿Cuándo utilizar? Fijémonos que aquí estoy utilizando una clase más y siempre, pues, a veces, por lo general, cuando utilizo la expresión de Sturges para calcular, utilizo, pues, lo referente a utilizo lo referente a la fórmula, que es 1 más 3.33 logaritmo de n. Pero es importante que cuando nosotros utilicemos esto, nosotros verifiquemos con cuál expresión deseo utilizar. Si aquí nos dice construir la tabla agrupados con 6 intervalos, es decir, nos está pidiendo que nosotros utilicemos nuestro cálculo basado en esto. ¿Sí? Entonces, en donde nos dice que si yo necesito 6 clases, voy a necesitar cuando máximo mi muestra debería tener 64 valores. ¿Cuántos valores tiene mi muestra? En este caso tiene 50 valores. Entonces, es útil que pues yo tome en cuenta esto, ¿no? Las diferencias no son tan significativas como podemos ver y entonces podemos utilizar, o aquí vamos a utilizar basándonos en esos intervalos. En este caso vendría a ser 7, 6, ¿no? Si yo pongo 6 aquí, vamos a darnos cuenta que nuestro intervalo va a cambiar. Y aquí nuestro valor a utilizar sería el 0.4. Sí, esto es importante sobre todo. Cuando yo tengo dos decimales y mis datos solo tienen un decimal, debo redondear a su siguiente valor. ¿Sí? Entonces, esto a tomar en cuenta, sobre todo cuando utilicemos, ¿no? Si utilizo el número de clases, vamos a utilizar el 6 que nos sugiere aquí, las 6 clases, ya habíamos visto las 6 clases que nos sugiere aquí, y pues vamos a poner las 6 clases para poder realizar dicho cálculo, ¿no? Aquí las clases vendrían a estar el valor, aquí vendría a estar el valor menor de todo esto, el 1,8, ¿sí? Y acá vendría a estar el valor de este más lo que tengo acá. Listo, entonces la expresión al calcular pues sería esta, ¿no? Aquí vamos a, aquí también me había olvidado que esto es constante, nuestro intervalo va a ser constante y una vez que calcule pues todos mis datos van a tener así. De tal forma que aquí pues debería contemplar o tener todos mis valores. Los intervalos, bueno, esta es la fórmula que nosotros utilizamos aquí, que era esta fórmula. Voy a copiarla para agilizar un poco el ejercicio. Sí, y aquí pues teníamos el valor de aquí y este vendría a ser este valor que tengo acá. Aquí vamos a poner, en vez de poner
la coma para diferenciar vamos a poner un guión. Creo que es mejor poner un guión, ¿sí? Y con eso pues evitamos también tener esto o confundirnos con que estoy utilizando un valor entero o un decimal, ¿no? Sí, eso es mejor, utilizar un guión. Con eso pues le ponemos aquí el guión. Ok, entonces tengo los intervalos. La marca de la clase sería lo referente a límite inferior más límite superior, ¿sí? Dividido para 2. Entonces, cuando calculemos nuestros valores de K, pues la verdad no vamos a ser muy estrictos con el asunto. Pueden utilizar K o pueden utilizar Sturges o pueden utilizar la técnica que nos pide el libro. Las dos son válidas, ¿sí? Si es que utilizamos el libro, pues tratemos de utilizar lo que nos pide el libro, que vendría a ser pues nuestro cálculo utilizando o basándonos en una tabla como estas, en donde el valor de K va a ser determinado de acuerdo al exponente que tenga y que obviamente este valor referente al número de muestras, si es que caigo o estoy en un valor que es menor o igual a este valor, pues lo tomo o tomo ese valor de K, que es una forma práctica para no estar utilizando tampoco la parte de cálculos, ¿no? O realizar cálculos. El conteo, el contar sí, pues lo que hacía, voy a copiarme la fórmula un poco para agilizar este ejercicio, que ya lo habíamos hecho, pero vamos a poner estos valores de aquí. Sí, el rango vendría a ser todo nuestro conjunto de datos que tengo acá. Y el otro conjunto de datos también vendría a ser lo referente a toda esta data que tengo aquí. A ver, creo que me falta un punto y coma, me comí un punto y coma, ¿sí? Y aquí tenemos las frecuencias para corroborar. Deberíamos hacer una... Ah, y aquí tenemos un error, veamos. Ya, aquí vendría a ser esto. Aquí hay que tomar en cuenta, ¿no? Los menores iguales, en el último caso son los menores iguales, ¿no? Vamos a ver. Sí, entre 3.8 y 4.2. La frecuencia, en este caso estoy buscando los valores que tengo arriba, si encajan en esos valores. Veamos si es que no está. Ah, aquí tengo un problemita, que este no estaba como constante. Y pues en el último me salían 0. ¿Sí? Ahí tengo los 50 valores. Sí, pero tomar en cuenta en este último debe ser mayor, menor, igual, ¿no? Y que es muy posible que en cualquiera de los casos, pues nosotros tengamos la posibilidad de que nuestros datos o el intervalo último, pues el valor del último intervalo esté en el último valor del intervalo, es decir, el valor máximo sea este valor. Es muy posible que en algún ejercicio nos toque algo como estos, o en nuestros datos el último valor de la última clase sea el valor máximo. Y si no pusimos el mayor igual aquí a la hora de encontrar esto, pues obviamente no nos va a coincidir el valor de nuestra muestra, ¿no? La frecuencia que teníamos aquí ya habíamos visto, el primer valor es igual, el siguiente valor es la suma del anterior más el siguiente valor, de tal forma que nuestros datos van a estar acumulados. Esto es muy repetitivo. Este valor de h minúscula vendría a representar el valor de la frecuencia dividido para el total de mi muestra. ¿Sí? Es constante en todos los casos. Y pues me representaba el porcentaje, ¿no? Si sumaba todo, debía darme 1. ¿Sí? Y pues con eso corroboraba que mis datos estén correctos, ¿sí? Como les digo, de igual forma, esto es importante. El día sábado vamos a realizar ejercicios sobre esto con el objetivo principal de que todo esto que estamos viendo quede entendido, ya que en las siguientes
sesiones de clase nosotros vamos a revisar esta información y vamos a realizar sobre todo ejercicios basados en estas tablas de distribución de frecuencia, ¿no? Entonces, por eso es importante que esto pues esté bastante claro y pues vamos a tomarnos el tiempito, y es lo que está planificado, a tomarnos el tiempo de realizar dicho elemento, ¿no? Entonces, la generación de los gráficos no es compleja, lo único que tenemos que realizar nuestros datos, nuestros gráficos, tomando el gráfico más idóneo, en este caso en el de barras, para utilizar mi histograma, y pues si quería cambiar otra vez el ancho de esto, me iba a dar formato serie de datos, y aquí en donde dice ancho de intervalo, ponemos 0% de tal forma que me aparezca como histograma. Lo mismo para el polígono de frecuencias, y el polígono de frecuencias nos definiría el punto medio de cada elemento que yo tengo en mi histograma. Eso es lo que es referente al polígono de frecuencias, y es lo que nos dice la teoría con respecto al polígono de frecuencias. Y pues el polígono de frecuencias se lo hace en un gráfico de dispersión utilizando la unión de cada punto, ¿sí? En donde podemos ver la evolución de cada intervalo que nosotros tenemos en nuestros datos, ¿sí? Entonces eso es importante también. Y por último, la curva de ojiva, la curva de ojiva, que era basándonos en la distribución, en la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia acumulada, la cual nos va a permitir sobre todo realizar un gráfico en donde nos muestre la evolución de nuestros datos con respecto al tiempo, ¿no? Ahí tendríamos nuestros 3 gráficos que nos van a permitir identificar y ver nuestra información de forma mucho más presentable y gráfica de nuestros datos, ¿no? Es importante que esto se tome en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, este archivo que acabo de hacer los voy a compartir y ponerlo como resuelto en la semana número 3. La semana número 4 vamos a realizar ejercicios. Sí, yo ya voy a preparar unos cuantos ejercicios con el ánimo de que cada uno vaya realizando, y vamos de hecho, un poco a, a realizar participación en clase, de tal forma que todos van a participar y van a hacer los ejercicios, ¿sí? Es decir, yo voy a preparar, ya voy a organizar y decir cómo vamos a trabajar, y pues cada ejercicio que vayamos presentando vamos a dar la posibilidad de que todos vayan realizando una presentación, y para eso es importante que pues utilicemos el Excel para realizar esto. Entonces, por favor, la siguiente clase quisiera que todos tengan activo el Excel, y pues voy a indicarles qué ejercicios, mientras ustedes van realizando, damos paso a que todos nos vayan compartiendo las actividades, no con el ánimo de decir si sobre todo evaluar, ¿no? No vamos a evaluar en este momento, decir, bueno, si hizo mal, pues tiene una mala nota. No, vamos a registrar la participación en clase, es decir, que todos participen. Y si alguien tú tienen algún inconveniente y dice, profe, bueno, yo tengo este inconveniente con este ejercicio, nos muestra, le damos la pauta de cómo resolverlo, y pues ese sería el objetivo. Retroalimentación, que ustedes participen activamente y que esto pues se convierta en sobre todo una interacción mucho más activa de parte de los estudiantes, ¿sí? Entonces, la siguiente clase vamos a seguir retomando este tema, vamos a ver otra vez este tema con el ánimo de realizar ejercicios y con el ánimo de que pues esto esté claro, con miras sobre todo a la siguiente clase, que vendría a ser la parte de medidas de tendencia central, medidas de posición, ¿sí? Y sobre todo esto es muy importante, que pues nosotros tengamos en claro cómo realizar una tabla de distribución de frecuencias para, por consiguiente, realizarlo respecto a las medidas, ¿no? Entonces voy a dejar compartido esta clase asincrónica de la semana 3. De preferencia, como les digo, ustedes tienen la decisión, ya sea de usar esto o de usar acá
mediante la receta útil que nos da el libro, que es determinar la cantidad de clases K, y estableciendo una regla de 2 a la K, y esta nos sugiere que elige el menor número K de clases, de tal manera que 2 a la K, y pues nos permite elevar a la enésima potencia. Y pues de acuerdo al número de observaciones, nosotros catalogamos nuestros datos en estos, ¿sí? Si yo tengo 50 observaciones, podría ser 64, y en este caso K es 7. Si tengo 20, podría estar en 5. Si tengo 10, en 8. Y K sería 3. Si tengo, en este caso, pues, elementos como más de 100, el 128. Pero lo importante, esta regla es muy importante cuando utilizamos datos que nos sugieren una distribución de datos mayores a 40. Si tengo datos mayores a 40, sé que como mínimo voy a sugerir 5 clases. Cuando eleve 2 a la 5, puedo saber que tengo entre 6, 7 y dependiendo lo que necesite, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir esto. Vamos a hacer ejercicios con el ánimo de que esté muy entendido, y cualquier precisión se hará en la clase presencial que tenemos el día sábado. Que tengan una buena tarde, noche o día, de acuerdo a cuando vean el video. Les agradezco mucho por su presencia, por su visita a este video, y pues nos vemos sobre todo el siguiente sábado. Muchas gracias.